Bienvenidos jóvenes a la clase de Física Elemental 2. El día de hoy vamos a estudiar lo que son las leyes del movimiento o las leyes de Newton, ¿verdad? Vamos a explicar y vamos a resolver ejercicios prácticos aplicando la primera ley y la segunda ley. Antes, para empezar la clase, vamos a despejar qué significa estos conceptos: dinámica. La dinámica es la rama de la física que describe la evolución en el tiempo de un sistema físico, ¿verdad? Que quiere decir que está relacionado con los motivos o causas que provocan los cambios físicos o los estados de movimiento. Fuerza. ¿Qué es la fuerza? Pues la fuerza, jóvenes, es una capacidad para poder realizar un trabajo o un movimiento. Podemos visualizar en la imagen ilustrativa el señor ejerciendo una fuerza a la caja, ¿verdad? La caja anteriormente está en reposo, pero el señor en este instante está ejerciendo una fuerza hacia este sentido, ¿verdad? Entonces, la fuerza es una capacidad para realizar trabajo o un movimiento. La masa. La masa, jóvenes, se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo. Por ejemplo, esta caja contiene una masa. Puede ser de 600 kilogramos, 700 kilogramos. Recordemos que el símbolo de la unidad de la masa en el Sistema Internacional de Unidades de Medida es el kilogramos. El peso se define como la fuerza de atracción que ejerce la fuerza de la gravedad o la aceleración debido a la gravedad sobre la masa de un cuerpo, ¿verdad? Se presenta y se representa por medio de una letra W que es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza que atrae a los objetos cuando se deja caer? Es lo que les explicaba en el tema cuando estudiábamos caída libre, ¿verdad? Recordemos que ese objeto tiene masa y esa fuerza que atrae a ese objeto es la fuerza de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad en nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, en términos generales, ¿qué es gravedad? Es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí hacia un punto céntrico, ¿verdad? Entonces, también podemos visualizar que el peso tiene sus símbolos o sus unidades: kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Esto equivale, estas unidades que usted observa son newtons. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades de Medidas para la fuerza se determina en newtons, ¿verdad? Por tanto, usted debe saber cuáles son esas unidades que convierten al newtons. Pues son kilogramos por metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? Que esto equivale a newtons, ¿verdad? Por tanto, el peso también, su unidad, estará dado en newtons. Observemos la siguiente imagen. Podemos visualizar que el sistema está totalmente equilibrado. Ahora, si un cuerpo, en este caso, este cuerpo no se mueve, no significa que no estén actuando fuerzas sobre él, ¿verdad? Sobre él mismo. En este caso se puede expresar que las fuerzas están totalmente equilibradas, o sea que las fuerzas es igual a cero, ¿verdad? Mutuamente el cuerpo está en equilibrio. Esto lo refleja bien cuando estemos estudiando el tema de equilibrio, pero lo relacioné para que usted pueda observar, ¿verdad? Porque tiene bastante relación con la primera ley de Newton. Así que estamos estudiando las leyes de Newton. Vamos a explicar la primera ley, segunda ley, tercera ley y su aplicación con cada una de sus fórmulas.
Leyes de Newton. Bien, vamos a explicar, jóvenes, estos conceptos nuevamente para que usted refuerce este contenido. Este señor que usted observa aquí, Isaac Newton, este señor, jóvenes, hizo, ¿verdad? Enunció lo que hoy en día se conoce como las leyes de Newton, que son consideradas las más importantes de la mecánica clásica. ¿Cuáles son? La primera ley, segunda ley y la tercera ley. La primera ley, jóvenes, consta de todo cuerpo que permanece en un estado en reposo o un automóvil que se maneja en movimiento rectilíneo uniforme, o sea, velocidad constante, siempre va a permanecer con la misma velocidad. La velocidad no va a cambiar porque va a ser constante. Ahora, un objeto que no actúa ninguna fuerza sobre él, solamente puede actuar fuerzas en el eje Y, ese cuerpo va a estar totalmente en estado de reposo. ¿Qué quiere decir? Que sus fuerzas se cancelan. El cuerpo está totalmente equilibrado porque no hay ninguna fuerza que actúa sobre él. Y de esto nos habla lo que es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, jóvenes, como podemos visualizar en la imagen ilustrativa, podemos observar cuáles son esas fórmulas, pues estas son las que estaremos utilizando. En este caso, en la segunda ley de Newton, aquí es cuando se le aplica una fuerza, ¿verdad? En el ejemplo anterior observábamos al señor, ¿verdad?, que aplicaba una fuerza hacia la caja para que se produzca un movimiento. Entonces, la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Esta es la primera fórmula que estaremos utilizando para calcular la fuerza neta, ¿verdad? La fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. ¿Cuál es la unidad de la fuerza en el Sistema Internacional de Unidades de Medidas? Newtons, ¿verdad? Sabemos que kilogramos, que es el símbolo de la magnitud de la masa, metros por segundo al cuadrado de la aceleración, convierten la unidad como ser newtons. Ahora, la segunda fórmula que estaremos utilizando es la aceleración. La aceleración, jóvenes, es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa, ¿verdad? ¿De dónde sale esta fórmula? Sale del despeje de esta fórmula que ya la hemos explicado para poder calcular la fuerza neta, ¿verdad? Así que estas dos fórmulas las estaremos utilizando cuando apliquemos la segunda ley de Newton. La tercera ley de Newton explica que siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, ese segundo objeto va a ejercer una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero sentido contrario. ¿Cómo lo podemos visualizar en esta imagen? La muchacha está ejerciendo fuerza hacia la pared, podemos observar, pero la pared al mismo tiempo ejerce una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿verdad? Y a esto se le llama fuerza de la acción y la reacción. Aplicación de la primera ley de Newton. Bien, en este apartado, jóvenes, vamos a explicar cómo se aplica la primera ley de Newton. Vamos a demostrar cómo esta caja está totalmente en reposo y cuáles son esas fuerzas que actúan sobre ella. Pregunta, analice usted. Observe el sistema. La caja está totalmente en reposo. Ahora, la pregunta es, ¿la caja puede moverse? ¿Hay alguna fuerza que actúe para que la caja produzca un movimiento? No, ¿verdad? No hay ninguna fuerza de manera
horizontal que la caja se pueda mover. Entonces, aquí solamente existen dos fuerzas que actúan sobre la caja y es en el eje Y. Así que ya lo vamos a ir desglosando paso por paso. Ahora, solamente vamos a aplicar la primera ley de Newton mediante estos sistemas. Sabemos que la primera ley de Newton se explica, ¿verdad? Que un objeto, cuando esté totalmente en reposo, siempre va a permanecer en reposo a menos que exista una fuerza neta que ejerce sobre él. Pero en este caso no hay ninguna fuerza neta que se ejerza. Así que la caja está totalmente en reposo. Ejemplo número 1. Una caja se encuentra en reposo con masa de 600 kilogramos. La caja, su masa es de 600 kilogramos. Sobre una superficie horizontal que es la mesa, ¿verdad? Pregunta. Determinar las fuerzas que actúan en la caja mediante un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Pues es la representación donde se van a ejemplificar todas las fuerzas que actúen en un sistema, en este caso, en este sistema. Pregunta número 2. Calcular las fuerzas que ejerce la caja. Así que paso número 1, vamos a determinar lo que es un diagrama de cuerpo libre, pero antes vamos a identificar estas fuerzas que actúan sobre la caja. Bien, podemos observar esa flecha que se dirige hacia arriba. Esa flecha, jóvenes, es la primer fuerza y a eso se le llama la fuerza de la normal, que es una fuerza que se ejerce una superficie sobre un cuerpo, en este caso la mesa. La mesa está ejerciendo esta fuerza sobre la superficie, ¿verdad? Que es directamente perpendicular a la superficie de apoyo. O sea, su sentido es hacia arriba y a esto se le denomina la fuerza de normal, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente fuerza que podemos identificar? El peso. El peso se dirige hacia abajo, ¿verdad? Sabemos, jóvenes, que el peso se representa con la letra W y que es igual a la masa por la gravedad, ¿verdad? Entonces, estas son las dos únicas fuerzas que ejercen, que actúan sobre la caja, ¿verdad? Ahora lo vamos a representar mediante el diagrama de cuerpo libre, esas fuerzas, ¿verdad? Podemos visualizar el diagrama de cuerpo libre. Sabemos que estas son las X y el eje Y, ¿verdad? Las únicas dos fuerzas que actúan, que se están actuando en este sistema, es la normal, que se dirige en el eje X positivo, y el peso, ¿verdad? Que se dirige en el eje Y, negativo, ¿verdad? Entonces podemos visualizar, se los coloqué en diferentes colores para que usted no se confunda. Tenemos la normal y tenemos el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Ya hemos ejemplificado las fuerzas que actúan en este sistema mediante un diagrama de cuerpo libre. Ahora vamos a calcular las fuerzas que se ejercen. O sea, vamos a calcular estas fuerzas. ¿Por qué esta caja está totalmente en reposo? Porque el sistema tiene que estar totalmente equilibrado y la suma total de toda la fuerza tiene que ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, venimos y calculamos lo que son las fuerzas. Podemos visualizar la siguiente operación. Este símbolo que usted observa significa sumatoria. ¿Qué quiere decir? Que vamos a escribir siempre para calcular la primera ley de Newton, la sumatoria de la fuerza neta en el eje Y, ¿verdad? Es igual a 0. Tenemos esta ecuación que usted observa, la vamos a explicar mediante, vamos desglosando todo esto.
Que quiere decir que el resultado de esta suma de la fuerza de la normal con la fuerza del peso nos tiene que dar a 0 para que las fuerzas se cancelen y ejemplificar que la caja está totalmente en reposo. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? La normal, ¿verdad? Podemos ver sobre la normal, menos el peso, que es igual a 0. Igualamos a 0. Ahora, despejamos para el peso. Sabemos que el peso es masa por gravedad. Entonces escribimos la normal es igual. ¿Qué es igual el peso? A la masa por la gravedad. Con esta ecuación ya despejada, podemos calcular la normal. Entonces, la normal es igual. ¿De cuánto es la masa? De la caja. 600 kilogramos. ¿De cuánto es la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Que esto es igual a 5.800 newton. ¿Qué es la normal, jóvenes? Es una fuerza que ejerce una superficie. O sea, la mesa está ejerciendo una fuerza sobre la caja, ¿verdad? Sobre este cuerpo. Sabemos que la caja se encuentra apoyada sobre la mesa y que su dirección es perpendicular a la superficie de apoyo. O sea, podemos visualizar que es sentido hacia arriba, ¿verdad? Entonces, también dejamos explicado que el peso, hemos calculado el peso también. El peso de esta caja es de 5.800 newton. ¿Dónde lo hemos calculado? Pues en este apartado, masa por gravedad. ¿Cómo lo podemos ejemplificar que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y es igual a 0? Pues realizamos la siguiente operación mediante esta fórmula que usted va a observar aquí, ¿verdad? Mediante esta fórmula. La normal menos el peso. ¿De dónde salió? Salió de esta fórmula, ¿verdad? Entonces, la normal, ¿cuánto es el valor normal? 5.800 newton. Menos, ¿cuánto es el valor del peso? 5.800 newton. Es el mismo valor, tanto para la normal y tanto para el peso. Y esto al realizar la resta nos da 0. Entonces, es aquí donde podemos explicar la primera ley de Newton, ¿verdad? Recordemos que esta ley, jóvenes, establece que todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, que es cuando un automóvil se dirige en línea recta pero con velocidad constante, ¿verdad? Entonces, en este caso, el sistema está totalmente en reposo. Ya lo hemos ejemplificado mediante un diagrama de cuerpo libre y hemos calculado tanto para la fuerza normal y el peso, ¿verdad? Así que de esta forma se aplica lo que es la primera ley de Newton. Aplicación de la segunda ley de Newton. Para poder resolver estos ejercicios prácticos vamos a estar utilizando estas tres fórmulas para encontrar la fuerza neta, para encontrar la aceleración y para encontrar la masa, ¿verdad? Estas dos fórmulas, jóvenes, salen partiendo de la primera fuerza, de la primera ecuación. La fuerza neta es directamente proporcional al producto por la masa por la aceleración, ¿verdad? La aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Entonces, estas tres ecuaciones las vamos a estar utilizando para calcular estos ejercicios prácticos. A la hora que usted observe, son ejercicios totalmente sencillos. Solamente basta en extraer los datos y aplicar la fórmula. En este caso ya se le da las fórmulas despejadas. Pregunta número 1. ¿Qué fuerza resultante se necesita para que un martillo de 4 kilogramos adquiera una aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado? ¿Verdad?
Hay que identificar, jóvenes, qué nos pide el problema. Lea nuevamente. ¿Qué fuerza resultante? Con que solamente nos diga eso, ¿qué fuerza? Identifiquemos cuáles son los datos que nos da. Nos da la masa y nos da la aceleración. Entonces, ¿cuál es la ecuación que se relaciona para poder calcular este ejercicio práctico? Nos dice qué fuerza resultante. ¿Cuál de las tres sería? Identificamos que sería la primera ecuación. ¿Por qué razón? ¿Tenemos la masa del martillo? Sí. ¿Tenemos la aceleración? Sí. Aplicamos la fórmula, ¿verdad? Extraemos los datos. Esto es muy importante que usted lo haga siempre. ¿Cuáles son los datos? La masa es 4 kilogramos, la aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado y la fuerza es nuestra incógnita que andamos encontrando. Aplicamos la fórmula. La fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. La fuerza es igual, ¿de cuánto es la masa? 4 kilogramos. ¿De cuánto es la aceleración? 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué se hace aquí? Pues se calcula en la calculadora científica una multiplicación. Siempre hágalo entre paréntesis, así como se lo estoy explicando. Y el resultado es que la fuerza neta es de 24 newtons, ¿verdad? Ejemplo número 2. Una fuerza de 25 newtons actúa sobre una masa de 80 kilogramos. Calcule la aceleración. Ahora nos está pidiendo que calculemos la aceleración. Conocemos la ecuación para poder aplicar la segunda ley de Newton para su aceleración. Sí, ya la conocemos. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza neta e inversamente proporcional a la masa. Nuevamente, extraemos los datos. ¿Qué datos son? Tenemos la fuerza, 25 newtons. Tenemos la masa, 80 kilogramos. La aceleración será nuestra incógnita. Aplicamos la fórmula y la aceleración es igual a la fuerza entre la masa, ¿verdad? Aquí se lo coloqué con una pleca. Esto es una división. Usted va a dividir los datos que ha extraído del problema. Así que la aceleración, ¿de cuánto es la fuerza? De 25 newtons. Cierra paréntesis, entre. ¿De cuánto es la masa? 80 kilogramos. ¿Cuánto es el resultado de la aceleración? 0.3 metros por segundo al cuadrado. No olvidar, jóvenes, estas unidades, ¿verdad? Recordemos que todo esto significa magnitud, ¿verdad? Se expresa mediante un número y una unidad de medida. Así que mucho cuidado. La aceleración, su símbolo es metros por segundo al cuadrado, pero usted se preguntará ¿de dónde saldrá eso? Ya sabemos que el símbolo de la aceleración es esto, pero tenemos que saber de dónde sale. Entonces, tenemos newtons entre kilogramos. Observe. Tenemos esto, newtons entre kilogramos. Sabemos que un newton es igual a kilogramos por metros por segundo al cuadrado. Estos símbolos que usted observa, este símbolo que es de la masa, este símbolo que es de la aceleración, unidos forman lo que son newtons, ¿verdad? Entonces el problema podemos visualizar que las unidades tenemos newton sobre kilogramos. Venimos y cancelamos las unidades que están en común. ¿Cuáles son los que están en común? Los kilogramos. Cancelamos los kilogramos con los kilogramos y solamente nos queda metros por segundo al cuadrado, que es el símbolo, la magnitud de la aceleración. Por último, jóvenes, vamos a explicar este ejercicio práctico ahora calculando la masa, siempre aplicando la segunda ley de Newton. Problema. Una caja descansa sobre un estanque helado que actúa como superficie horizontal sin fricción. Si un pescador aplica una fuerza de 48 newton a la caja y se produce una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Pregunta, ¿qué masa tiene la caja?
Nos está pidiendo calcular la masa. ¿Conocemos la fórmula de la masa? Sí, la masa es igual a la fuerza entre la aceleración, ¿verdad? Estamos aplicando siempre la segunda ley de Newton. ¿Qué vamos a hacer después, joven? Extraer los datos. ¿Cuáles son los datos? Tenemos la fuerza y tenemos la aceleración. Datos. ¿De cuánto es la fuerza? 48 newton. ¿De cuánto es la aceleración? 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué nos pide calcular? La masa, ¿verdad? Entonces aplicamos la fórmula. La masa es igual a la fuerza entre la aceleración. La masa es igual. ¿De cuánto es la fuerza? 48 newton. ¿De cuánto es la aceleración? 3 metros por segundo al cuadrado. Esto es una división, no es una multiplicación. Mucho cuidado con esto. Observe la fórmula. Aquí se lo hice así. Esta pleca significa que está dividiendo. El resultado es que la masa de esta caja será de 16 kilogramos. Esto es muy importante. Nuevamente, esto se relaciona con el ejercicio pasado. Estas unidades, observen que nos quedaron newtons sobre metros por segundo. Así que usted, cuando me esté resolviendo estos ejercicios prácticos, usted no me va a dejar estas unidades. Newtons por metros por segundo al cuadrado. Porque eso no es el símbolo de la unidad de la masa. Es kilogramos. Entonces usted tiene que interpretar bien esto. Esto usted ya lo maneja porque anteriormente ya se lo he explicado. Así que observe que es el mismo procedimiento. Tenemos newtons, ¿verdad? Tenemos newtons sobre metros por segundo al cuadrado. Sobre metros por segundo al cuadrado. Recuerde que esto es una división. Esto es, ¿ve? Newtons por metros por segundo al cuadrado. Entonces sabemos que un newton es igual a kilogramos por metros por segundo al cuadrado. ¿Qué vamos a cancelar? Aquello que está en común. ¿Y cuáles son los que están en común? Los metros por segundo al cuadrado. Y nos queda kilogramos, ¿verdad? Que este es el valor de la masa de la caja que descansa. Así que hemos explicado lo que es la primera ley, segunda ley, con su aplicación y sus fórmulas. Bien, les voy a dejar, jóvenes, una serie de ejercicios prácticos calculando la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton. Sigan los mismos ejemplos que les acabo de explicar, tal así como se le explica y se le hace el procedimiento.